Buenos días. Bueno, para iniciar la conferencia, pues mantener nuestro duelo, nuestro pésame a los familiares de quienes perdieron la vida en la tragedia del metro de Tláhuac. Está informando sobre esta tragedia todos los días la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, que cuenta con todo nuestro apoyo, nuestro respaldo, y está atendiendo personalmente a los familiares de las víctimas de esta tremenda y dolorosa tragedia. Entonces vamos a continuar ayudando y al mismo tiempo ya iniciaron las investigaciones para ver las causas de este incidente, accidente, lo que se demuestre que sucedió, para a partir de esa investigación castigar a los responsables. Eso es lo que podemos comentar. Vamos hoy a informar de que están llegando vacunas, dos cosas buenas, dos buenas noticias. Una, que ayer se vacunaron a más de 600,000 personas, es un día récord en vacunación. Y lo segundo es que están llegando nuevas vacunas. Le agradecemos mucho al embajador de China en México por su apoyo, porque estas vacunas nos van a servir para la aplicación de segundas dosis que ya se estaban esperando. Esto va a significar terminar de vacunar a 1 millón más de personas. Entonces, si está el enlace, vamos. Adelante, doctor Pedro Centeno. Gracias, presidente. Buenos días, tenga usted. Estamos aquí en el aeropuerto de la Ciudad de México con compañeros de Sedena, de la Marina, de la Guardia Nacional, y estamos recibiendo el embarque número 45
y el vuelo 59, señor presidente. Este es el octavo vuelo del laboratorio Sinovac y en esta ocasión llegan con 1 millón de dosis de este laboratorio. El total de dosis que ha traído este laboratorio a México son 6 millones, señor licenciado, y representa el 23% del total de vacunas que hay en el país. Con este millón de dosis, señor presidente, tenemos ya en el país 26.623.195 dosis y con ello continuamos con el Plan Nacional de Vacunación en todo el país y estas dosis en particular serán aplicadas para las segundas dosis de Sinovac en todo el país, señor presidente. Es cuanto. Buen día. Muchas gracias, Pedro. Esto es importante porque ya se estaba en el límite de quienes recibieron esta primera vacuna en primera dosis y faltaba la segunda dosis. Se había presentado una pequeña demora, pero ya se resuelve. Es un informe a todos los vacunados que estaban en espera de la segunda dosis. Ya con esto se resuelve y podemos concluir y continuar con la vacunación. Vamos a pedirle al doctor Hugo López-Gatell que nos hable de cómo va la vacunación, en particular cómo va la vacunación de médicos, enfermeras, de hospitales COVID, la vacunación de adultos mayores, la vacunación de maestros y la vacunación que ya inició de 50 a 59 años. Sobre eso. Con gusto, presidente, con su permiso. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Aquí vamos a comentar sobre la vacunación. Ya veíamos ahorita la imagen, la curva de distribución por fecha de las vacunas. Como se ha explicado desde el inicio, en esta curva, que es semejante a las curvas epidémicas, pero esto de algo muy positivo, que es vacunas aplicadas, presentamos día por día desde el 24 de diciembre del año pasado cuántas vacunas se logran por día. La velocidad a la que se logran las vacunas, aplicar las vacunas en México, reiteramos, depende fundamentalmente de la velocidad a la que llegan las vacunas. El sistema que se ha establecido, el operativo Correcaminos, nos permite vacunar de manera inmediata. Las vacunas que llegan en un día dado, pongamos el ejemplo, las que acaban de llegar y que presentó el doctor Pedro Centeno, estas tardan en tránsito aproximadamente 4 días. Tránsito obviamente no es solo el desplazamiento a cada entidad federativa, sino es que lleguen, se distribuyan a las localidades, a los centros de vacunación y se pongan ya a disposición del personal vacunador. 4 días es el tiempo promedio de desplazamiento, pero de manera continua en cuanto llegan, se van a la ruta y se van a la aplicación. No hemos parado de vacunar, ningún día nos hemos quedado sin vacunar, excepto en los días de la calibración al inicio de diciembre, donde 2 o 3 días no hubo vacunación. Pero pueden ver en la gráfica, todo lo demás ya se ha mantenido alguna cantidad de vacunación diaria. Ayer llegamos a una cifra récord, es la más alta día de vacunación, 604.065 dosis, en este caso para las 4 subpoblaciones que están en proceso de vacunación. La siguiente, por favor, nos muestra que casi 20 millones de dosis de vacunas han sido aplicadas en nuestro país, exactamente 19.951.121. La siguiente, por favor. Y aquí está la distribución por los distintos grupos. En total tenemos las 13.328.238 personas que ya han sido vacunadas, al menos en la primera dosis. Y aquí vemos las distintas subpoblaciones.
Comentamos, como indicó el presidente, en personal de salud se ha continuado la vacunación del personal de salud de las unidades COVID, de las unidades de primera línea de respuesta. Extensamente hemos explicado la importancia de este segmento de vacunación como un mecanismo de protección grupal, colectiva, independientemente de que el mecanismo es vacunar a personas, lo cual es desde luego muy benéfico. El objetivo en el plan de vacunación en México y en muchas partes del mundo es el asegurar la continuidad de la operación del sistema de salud en su segmento que atiende a las personas con COVID. Ese es el propósito técnico definido en México y en muchos países que tienen programa de vacunación contra COVID. Continúa y no hay distingo alguno entre unidades privadas y públicas en la medida en que se trate de las unidades de primera respuesta, de las personas que están en las unidades de primera respuesta. El personal educativo también hemos explicado desde que se planeó, incluso antes de que iniciara en el estado de Campeche, tiene también un propósito de salud pública claramente definido. Lo mismo, el mecanismo es vacunar personas, cada persona que queda vacunada queda protegida, pero no debe confundirse el objetivo de salud pública con la idea de que se vacuna para proteger a cada persona. El objetivo es un objetivo grupal y es un objetivo estratégico para la nación. Es muy importante distinguir que en el caso de la vacunación para personal educativo, las condiciones de vacunación no son una alta intensidad epidémica. Las condiciones favorables a vacunar son una baja condición epidémica, baja intensidad. Esto es la razón por la que iniciamos en el estado de Campeche, estado que llevaba al momento de que inició la vacunación 5 meses y medio consecutivos de semáforo verde, es decir, bajo riesgo de transmisión. Por un tiempo solo nos mantuvimos en esa meta de Campeche. Recordarán que en anticipación a la Semana Mayor, al periodo de Semana Santa, decidimos no avanzar en la vacunación a personal educativo para asegurarnos que no se presentara la tercera ola. Y entonces concentramos el esfuerzo de vacunación en la megalópolis, las 6 entidades federativas, junto con la Ciudad de México, que tenían el mayor riesgo de presentar esta tercera ola. Muy afortunadamente la tercera ola no se presentó. Era nuestra obligación decir que podía existir ese riesgo para llamar a la población a tener mayor cautela, pero hubo éxito, no se logró que ocurriera la tercera ola, lo cual es muy positivo. Una vez que pasó ese momento, entonces regresamos al objetivo inicial, continuar la vacunación en personal educativo. Chiapas, Veracruz, Tamaulipas, Coahuila, Nayarit, los 5 entidades federativas de la primera ronda, y luego vamos agregando paquetes de 4, 5, 6 entidades federativas que continúan su vacunación en personal educativo. El objetivo, tener condiciones favorables para reabrir las aulas y restituir los servicios en forma presencial que aseguran el derecho a la educación, un derecho fundamental que no se puede posponer indefinidamente. Y tenemos ahí 1.335.367 personas que han sido vacunadas. Aquí sí, una dosis es una persona porque estamos utilizando la vacuna CanSino, que solo requiere una dosis. En el caso de las personas adultas mayores, también tenemos comentarios importantes para especificar, que los hemos hecho ya varias veces. Estas 10.689.313 personas que han sido protegidas forman parte de la línea central de los criterios de vacunación de nuestro programa, que es semejante también al de varios países que tienen vacunación COVID. El propósito fundamental es reducir la mortalidad, el riesgo de hospitalización y en general los desenlaces desfavorables de las personas. ¿Por qué razón se prefirió el criterio de edad? Uno, porque es el más fácilmente reconocible en forma segura, en forma inobjetable. Cada persona se sabe su edad, tiene documentos de identidad o es reconocido por su comunidad y se puede fácilmente ordenar de mayor a menor edad. A diferencia de otros criterios como las comorbilidades, las enfermedades que aumentan el riesgo de complicaciones COVID, donde existe obviamente gran variabilidad en tiempo de diagnóstico, en complicaciones, etcétera, y no es
tan claramente identificable quién tiene una situación así. No por ello se desplaza el criterio de comorbilidades, pero está considerado como un criterio secundario. El criterio primario es la edad. Primer bloque, 60 y más, hemos concluido, lo comentamos aquí la semana pasada, y aquí comento, verán ustedes, estos 10.689.000 representa a aquellas personas que ya han quedado totalmente documentadas en forma individual. El martes previo aquí comentamos de 11.148.263 vacunas aplicadas o personas vacunadas. Eso es lo que hemos logrado, pero en esta contabilidad, para darle continuidad a lo que presentamos todos los días, contamos ya las que están directamente registradas en forma individual. Pero tenemos, por la operación de campo, información inmediata de las personas que lograron ser vacunadas. Por eso el martes presentamos esa cifra. Y finalmente, las personas de 50 a 59, iniciamos este pasado lunes 3 de mayo, va a muy buen ritmo, hay un enorme entusiasmo también en este grupo de población. Los centros de vacunación realmente funcionan de manera muy eficiente. Hemos privilegiado ahora los macrocentros. Recordarán que cuando inició la vacunación y cuando inician algunas entidades federativas, poco la curva de experiencia llevó al inicio a utilizar unidades de menor tamaño. Después vimos que había buena respuesta de la población a las unidades de gran tamaño y entonces son de alto flujo. El tiempo de permanencia medio es menor a 1 hora de las personas que entran y salen ya vacunadas, registradas, y obviamente los 30 minutos de vigilancia para asegurar que no se presenten eventos de consideración. Casi 500.464.659 personas de 50 a 59 han recibido ya su dosis inicial. Aquí estamos usando el resto de las vacunas. También recordar que no se ha cerrado completamente la posibilidad de que una persona de 60 y más sea vacunada en esta etapa. Nosotros identificamos haber logrado la meta, considerando que en la realidad hubo personas que pudieron no haberse enterado, no estaban en su localidad en el momento de que se les convocó a ser vacunadas o la razón que sea. Pero seguimos insistiendo, si usted tiene 60 años o más y por alguna razón no se vacunó cuando le correspondía, sigue siendo bienvenida a ser vacunada. No está cerrada la puerta. Aunque la etapa en este momento formalmente está definida 50 a 59, en realidad es 50 y más si alguien faltó, que se acerca a los centros de vacunación y será vacunado. En la siguiente, por favor. Aquí está un mapa que nos ilustra la cobertura en el territorio para el caso de personal educativo. Vemos los estados con los que ya se concluyó, son 8 entidades federativas, ya se completó la meta, y las 8 en azul que están activas. Esto incluye Jalisco y Nuevo León, que todavía están activas, y los que iniciaron el 4 de mayo son Colima, Durango, Guanajuato, Michoacán, Morelos y San Luis Potosí. Además de Campeche, esto ya suma 17 entidades federativas y nos restan las otras 16 que estarán por aplicarse la vacuna cuando sean asignadas. Aquí recordamos que todo el territorio es de importancia, no hay preferencia de un estado por otro y por otro. Las decisiones del orden de vacunación tienen que ver con criterios técnicos, también ya explicados, pero lo volvemos a decir. Criterio 1, las condiciones epidemiológicas. Cuando existe una mayor duración del control epidémico, es más favorable empezar a vacunar ahí. Y segundo, la cantidad de vacunas que llegan, preferimos que sean distribuidas para que alcancen a completar una entidad federativa por completo. Esto desde luego implica que en las entidades federativas donde hay una población más grande puede ser un elemento que a veces nos lleve a fragmentar y en 2 rondas de vacunación completar la meta en vez de una. Esto posiblemente solo va a ocurrir en la Ciudad de México, el Estado de México y que son las que tienen la mayor población. La siguiente. Respecto a personas de 50 y 59, como lo acabamos de comentar, está abierto. Obviamente todavía la cobertura es limitada, son menos de 500,000 personas o casi 500,000 personas. No hemos concluido todavía ningún municipio.
tenemos 27 municipios en este momento activos, 182 que ya fueron programados, esto lo planteamos el martes, y de modo que ahorita las vacunas ya se están distribuyendo a los estados asignados. En breve estaremos activando la vacunación en esos 182 municipios. La siguiente y penúltima, los eventos secundarios han permanecido muy estables, son poco frecuentes, realmente muy poco frecuentes, menos de 0.1%, y además son leves, no han sido de consideración. Nadie ha tenido un daño permanente o ha perdido la vida por las vacunas, lo que demuestra nuevamente ya en su uso real que son vacunas seguras, tal como estaba documentado por la investigación clínica antes de su registro sanitario, y son vacunas eficaces. La siguiente. Y hasta la fecha, como comentaba ya el doctor Centeno desde el aeropuerto, tenemos 25.623.195 vacunas que hemos recibido y en su mayoría utilizado desde el 23 de diciembre del año pasado. Recordar que fuimos el primer país de América Latina en iniciar la vacunación contra COVID. Y en la última imagen lo que vemos es el calendario. Ayer tuvimos liberación por parte de COFEPRIS de las vacunas que se envasan en México. Con estas no hacemos enlace porque llega el granel y posteriormente pasan al proceso de envasado. Cuando termina el proceso de envasado pasan un proceso muy riguroso de inspección que dura 14 días, donde se hacen más de 17 pruebas reglamentarias, 15 que están definidas como un estándar internacional, más 2 que son específicas para las distintas vacunas, y se liberaron 198.840 dosis ayer, miércoles 5 de mayo. Hoy están llegando las que ya anunció el doctor Pedro Centeno, 856.900, también de la vacuna 1 millón de la vacuna Sinovac, las que anunció el doctor Pedro Centeno. Mañana se liberan aquí en el territorio 856.900 de CanSino. Y como comentaba el presidente, con esto termino, aquellas personas que recibieron vacuna Sinovac y estaban con la preocupación de que todavía no les llegaba su segunda dosis, les comentamos dos cosas. Una que ya habíamos explicado previamente: el tiempo de vacunación entre la primera dosis y la segunda dosis es un tiempo recomendado con base en la investigación clínica que se hace de las propias vacunas. En la vida real se ha visto algo muy positivo, que los tiempos pueden alargarse. Las propias compañías farmacéuticas, agencias de regulación sanitaria del mundo en donde fueron registradas inicialmente, han dado los avales para identificar que los tiempos que originalmente se consideraban muy rigurosos se han podido extender. Es el ejemplo que podemos dar de cada una de ellas. Comento el de Pfizer. En la de Pfizer empezamos con 21 días, era muy rigurosa. Después la Organización Mundial de la Salud, el 8 de enero de este año, indicó que la evidencia era suficiente para extenderla hasta 45 días. En el caso de México decidimos 35 días. Y lo mismo ha pasado con las demás vacunas. Sputnik acaba de también el Instituto Gamaleya sugerir que se puede extender el periodo de manera muy sustancial, y lo mismo pasa con la vacuna de Sinovac. Esa es la primera cosa. La segunda cosa es, ya llegó su segunda dosis, es la que acaba de comentar el doctor Pedro Centeno. Con 1 millón de dosis nos alcanza para cubrir todas las segundas dosis que estaban pendientes, y en ningún caso se ha ido más allá de 40 días de la fecha calculada desde la primera dosis de vacuna. Entonces seguimos avanzando, vamos muy bien, está cobrando mayor velocidad cada vez el programa, y conforme se van cumpliendo los distintos calendarios de entrega, empezaremos a tener bloques de vacunación más amplios. Esto es todo, presidente. Sobre el tema. A ver. Por favor, usted y Shaila Rosigel. Sí, buenos días. Felipe Fierro de tiempo.com.mx y Puente Libre de Juárez. Y siguiendo con esta perspectiva positiva, ¿cuándo cree usted que llegará el famoso verde? ¿El semáforo verde? Sí, el semáforo verde, para que ya exista liberación. Sí, muchas gracias por la pregunta, es muy importante. Aquí hay que tener un balance entre esperanza y prudencia. Vemos 15 semanas consecutivas de reducción de la epidemia. En un país tan poblado como México,
en regiones tan densamente pobladas como la Ciudad de México o el Valle de México, vemos un comportamiento de control muy estable. Esto no es fácil. En los países densamente poblados, en general es mucho más complejo el mantener una reducción epidémica tan sostenida. ¿Cuál es la explicación? Es múltiple, pero un elemento que no dejamos de destacar y de agradecer es el comportamiento del pueblo de México. En la medida en que existe hoy una vacuna, tenemos un mecanismo de protección específica, un producto que se le pone a las personas, les causa inmunidad y ya tienen menor riesgo de enfermar. Pero antes del efecto propiamente de la vacuna está el efecto del comportamiento poblacional. Entonces, las personas que se mantienen a sana distancia, que procuran no concentrarse en espacios públicos, sobre todo cerrados, que se mantienen el lavado de manos, el estornudo de etiqueta, en fin, las distintas medidas que hemos estado comentando desde el inicio de la epidemia, si esto lo multiplicamos por el conjunto de la población, vemos un comportamiento que ha ayudado a reducir la epidemia. No es, desde el punto de vista científico, posible establecer una fecha precisa de término de la epidemia. Y lo que decimos, aquí viene la parte de la prudencia, es: en tanto exista epidemia en el resto del mundo, debemos mantenernos en la expectativa de que puede reemerger la epidemia. 15 semanas es muy alentador. Como ya he dicho, no es usual que haya una reducción tan sostenida en países tan poblados, pero es muy alentador. Pero no hay que reducir la conciencia del riesgo y hay que mantenernos en buen cuidado, utilizando las mismas medidas. Pero siguiendo esta estadística a la baja, ¿cuándo sería que se prendiera el semáforo, pues? El semáforo… Estimación, sí, digamos, Navidad o… Con mucho gusto. Nomás recuerde varias cosas que hemos comentado desde el principio de la epidemia, por lo menos desde marzo. La epidemia en países tan grandes se comporta de manera en parches, irregular. No es lo mismo un país pequeño como Costa Rica, como Guatemala, como Cuba, como algún país pequeño, se me ocurren estos ejemplos, pero hay muchísimos. En general, en territorios pequeños, la epidemia se comporta como una sola epidemia, una sola curva epidémica. En un rincón del país ocurre lo mismo que en el otro rincón del país. En México, en Estados Unidos, en Brasil, en Canadá, en la Federación Rusa, en China, en India, no ocurre eso, porque son países muy extensos. Entonces, lo que ocurre en una entidad federativa, Chihuahua, por ejemplo, es muy distinto a lo que ocurre en otra entidad federativa, Campeche, y lo hemos podido constatar. Hay entidades federativas que entraron en control, Campeche, por ejemplo, y ya no salieron del semáforo verde. En cambio, hay otras entidades federativas que estaban en semáforo rojo, bajaron a naranja, regresaron a rojo, luego bajaron a naranja, siguieron a amarillo, regresaron a naranja. Entonces, van dando pasos un poco en escalera. Cuando decimos cuándo estaremos en semáforo verde, la respuesta es: no hay semáforo verde para todo el país. Cada entidad federativa tiene su semáforo verde. Es una razón epidemiológica, como lo estoy comentando, porque en cada entidad federativa se comporta distinto la epidemia. Ahora, en general, lo que va a ir ocurriendo es que cada vez haya más estados que pasen a verde. Recuerden el semáforo con el que abrimos, todo rojo. Se acordarán seguramente, todo rojo. Cuando empezó el semáforo, en mayo, al final de mayo, el 1 de junio, todo rojo, hace un año casi. Y posteriormente empezó a poblarse de naranja, de amarillo, y hoy tenemos varias entidades en verde. Y si esta tendencia continúa, al final tendremos todo en verde. Pero insisto, sería aventurado, no sería científico el tratar de poner una fecha concreta, aunque sea aproximada por semana, quincena o mes, de cuándo vamos a estar en esa condición. Y finalmente preguntarle si ya hay algún acuerdo o algunas medidas que se van a tomar considerando que vienen las elecciones y bueno, se van a concentrar las personas en las casillas o inclusive pues en los mítines o cosas de esas. Gracias también por preguntarlo, ya que se avecina el momento de la emisión del voto, y esto es muy importante. Lo que hemos estado trabajando en coordinación con el INE es algo que nos parece muy positivo y que ya probamos el año pasado cuando hubo elecciones en Hidalgo y en Coahuila. Cuando eso ocurrió,
aquí retomo sobre algo que es importante que la población conozca, ya lo hemos comentado. Hubo inquietudes, hubo personas en esas entidades federativas, Hidalgo y Coahuila, que decían hay que cancelar las elecciones. El presidente López Obrador fue sumamente enfático en decir de ninguna manera vamos a cancelar elecciones porque esto es un derecho fundamental. Entonces tenemos que ir hacia adelante con las elecciones y obviamente tenemos que garantizar las condiciones de seguridad sanitaria para que esas elecciones no aumenten la epidemia y no dañen a las personas. Y nos instruyó a trabajar de manera muy coordinada con el Instituto Nacional Electoral y la manera en que lo trabajamos fue muy exitosa, hubo un gran diálogo. El INE por su cuenta, el Consejo General del INE, había anticipado la situación, convocó a expertas y expertos en salud pública, diseñaron un plan de manejo de las elecciones que fuera amigable a la seguridad sanitaria. Por supuesto, tomaron en cuenta los lineamientos de seguridad sanitaria que la Secretaría de Salud ha emitido desde el inicio y nos los pusieron a consideración, lo cual agradecemos, y entonces revisamos conjuntamente esos protocolos. Los protocolos se aplicaron, correspondió a la autoridad electoral de carácter nacional y también a las entidades federativas vigilar el cumplimiento, se logró el cumplimiento y no tuvimos ningún incidente epidemiológico de reemergencia durante las elecciones. Ahora va a ser a nivel nacional, el reto es un tanto mayor, pero estamos en la misma disposición y diálogo. Hace ya varios días el INE nos compartió la versión revisada de su documento, estamos próximos a devolvérselo. En general hemos visto que está muy bien hecho y que asegura las condiciones favorables para tener elecciones en condiciones de seguridad sanitaria. Muchas gracias. Shaila Rosigel, por favor. Gracias. Buenos días, presidente. Buenos días, subsecretario. Shaila Rosagel, corresponsal de Grupo Gili, El Imparcial de Sonora, La Crónica de Mexicali y Frontera de Tijuana. Subsecretario, preguntarle, la semana pasada el presidente comentaba que para finales de junio, principios de julio, estarían vacunados unos 50 millones de mexicanos. Preguntarle qué se va a requerir para llegar a esta meta, si se van a meter más brigadas, correcaminos y sobre todo el tema de las dosis de las vacunas. Ahorita comentaban que son 26 millones de dosis las que se han recibido. ¿Cómo se piensa que van a ser la llegada de, si van a venir ya estos millones de dosis que faltarían para vacunar esta cantidad de personas? Y también si tienen alguna noticia sobre cuándo podrán adquirir los estados y las empresas mexicanas la vacuna, si todavía está ahorita acotada al gobierno. Cómo no, muchas gracias. También son temas muy importantes. La pregunta directa, y que quiero ser enfático en ello, ¿qué se requiere para que se pongan muchas vacunas y se logren estas metas que comenta? Se requiere que haya vacunas. El operativo Correcaminos del Gobierno de México está listo. Tenemos a las brigadas, tenemos al personal movilizado, tenemos al personal voluntario, tenemos a varias dependencias, obviamente la Secretaría de Salud participando y coordinando, pero también tenemos a la Secretaría de Educación Pública, tenemos a las Fuerzas Armadas, Sedena, Secretaría de Marina, Guardia Nacional, tenemos al IMSS, tenemos al ISSSTE, tenemos a Pemex, tenemos al DIF, todos estamos movilizados en las brigadas, estamos en el territorio y con eso estamos logrando una alta eficiencia de vacunación. Entonces, ¿qué se requiere? Que haya vacunas. Lo que se ha visto en el mundo entero, esta es una realidad mundial, se comenta extensamente en los medios internacionales, es que obviamente la capacidad de producción de vacunas es limitada para el tamaño del mundo e incluso si consideráramos solo aquellos países que tuvimos y aprovechamos la oportunidad de tener vacunas. Si tenemos el orden de países que hemos utilizado vacunas, estamos en el número 12 de casi más de 159 estados nacionales, número 12. Y hemos logrado ya una cobertura superior al 10%, estamos en 10.4% de personas vacunadas. Entonces, cuando llega la vacuna, insisto, vamos bien, la ponemos rápido. Ha habido algunos ajustes muy positivos, por ejemplo, el restringir el número de días para vacunar. Empezamos en las primeras 5 entidades federativas en la vacunación a personal educativo con 7 días, pero en esta segunda ronda de estados lo redujimos a 4 días. La idea es que usted, que va a ser vacunada y vacunado, sepa
que no puede estar dejándolo indefinidamente. Hay que vacunarse, se recomienda vacunarse. En la entidad federativa donde está vacunando personal educativo, en 4 días se tiene que lograr la meta y ya estamos viendo que se logra. Entonces, estas 606,000 vacunas que se lograron ayer son también producto de una eficiencia alta del programa de vacunación en el operativo Correcaminos. Ok, presidente, nada más para usted. La semana pasada también comentaba que hay interés también de parte de Estados Unidos, tanto como de México, de la reapertura de la frontera, que ahorita nada más está permitido para viajes esenciales. Mañana, en su reunión virtual que va a tener con la vicepresidenta, preguntarle si va a tocar este tema de una reapertura fronteriza ya para viajes esenciales. Sí, no esenciales, perdón. Sí, el tema de mañana va a ser el migratorio, básicamente. Eso es lo que está en la agenda, pero seguramente vamos a poder conversar sobre otros asuntos de interés para las dos naciones. Hay muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos, con todos los gobiernos del mundo. Ahora, con la tragedia del metro de Tláhuac, hemos recibido mensajes de solidaridad de varios gobiernos, destacadamente el presidente Putin, el presidente Biden, la vicepresidenta Kamala Harris y muchos otros. Yo aprovecho para agradecerles a los pueblos, a los gobiernos del mundo por su solidaridad, su deseo de que los que están todavía en los hospitales salgan con vida, que eso es lo que todos queremos. Entonces, hay condiciones inmejorables en la relación con Estados Unidos, ya muy buenas las relaciones. Tan es así que vamos a hablar con la vicepresidenta y luego ella va a visitar México, va a estar con nosotros y la conversación de mañana, pues no solo participa la vicepresidenta, sino todo el equipo que tiene que ver con México en la relación bilateral. Entonces, vamos a poder conversar y va a ser para bien de los dos pueblos, de las dos naciones. El tema central, repito, es el migratorio, pero no descartamos cualquier otro tema. Es muy probable, no tenemos diferencias de fondo en este tema. Le diría que ojalá y otros temas tuvieran la facilidad de ser tratados y resueltos, como el tema de la apertura de la frontera, porque es de interés para los dos países. Necesitamos ya normalizar la relación en la frontera. Ellos así lo están considerando y lo mismo nosotros. Entonces, es muy probable de que esto se logre pronto. Ellos ya han avanzado bastante en la vacunación, han logrado disminuir el número de contagios, de fallecidos, lo mismo nosotros, y ya también se ha avanzado en la vacunación
en la frontera, de modo que es probable que se llegue a un acuerdo. Si les parece, podemos ver, porque Hugo hacía referencia a la aplicación de las vacunas en el mundo para que tengamos una idea de cómo estamos en cuanto a la vacunación. Si tienen ahí la tabla. Sí, sobre todo se han afectado comercios del lado estadounidense, más que del lado nuestro. Por eso, pues es un interés mutuo el que se abra completamente la frontera. Esto es, mire, ya Estados Unidos ha avanzado bastante, 247 millones de vacunas, tiene el 45.1%. En nuestro caso, de acuerdo a este registro, aunque tenemos más vacunas, son 20 millones, y vamos avanzando. Y aprovecho también para decirles que no hemos tenido problemas de abasto. Tenemos dos ventajas. Una, que ya se están envasando vacunas en el país. Fue realmente un éxito el haber montado dos plantas, el que se haya permitido la instalación de dos plantas para el envasado de vacunas, porque eso no lo tienen en otros países. Entonces, ¿por qué podemos vacunar a todos los maestros de escuelas públicas y de escuelas privadas, y por qué vamos a terminar de vacunarlos a mediados de este mes, nada más tardar el 20 de mayo, vamos a estar ya con los últimos maestros, porque se está envasando aquí la vacuna CanSino, y esa vacuna es la que estamos utilizando, y afortunadamente salió muy bien en las pruebas, es eficaz y es una dosis. Entonces, esa es una ventaja. Lo mismo AstraZeneca ya empezó a producir, y esa planta la tenemos aquí. Lo segundo es que mantenemos muy buenas relaciones con farmacéuticas y con gobiernos del mundo que nos están enviando vacunas. Es de reconocer lo que ha hecho la farmacéutica Pfizer, que no ha dejado de cumplir, y ahora ya nos van a enviar vacunas de Estados Unidos. Se logró eso. El caso del gobierno chino también, no vamos a dejar de reconocer su apoyo, no solo en el caso de las vacunas, en el caso de los equipos médicos que se necesitaban al inicio de la pandemia. Fueron muchísimos aviones que llegaron de China con ropa, con guantes,
con cubrebocas, que no teníamos ventiladores, acuérdense de eso. Entonces no podemos olvidar ese gesto. Y también nuestro reconocimiento al gobierno ruso, porque contamos con la vacuna Sputnik y va a seguir llegando esa vacuna, y a muchos otros gobiernos por su apoyo, el gobierno de Argentina, el gobierno de Cuba, por las brigadas médicas. Hemos contado con mucha solidaridad internacional. Entonces, por eso estamos en el sitio 12 en cerca de 200 países del mundo. Entonces, vamos a seguir avanzando. Sí, gracias, señor presidente. Buenos días para usted, para el subsecretario, también para el público que nos ve. Demián Duarte de Sonora Power. Señor presidente, esta semana, al abrir semana usted abordó un tema junto con la encargada de despacho de la Profeco que tiene que ver con los precios del gas LP. Es un tema que hemos abordado de manera constante, precisamente porque se ha apreciado una situación ahí relativa al precio. Usted ha manifestado, de hecho, que es el único energético que se ha salido del cuadro, ¿no?, al respecto de lo que es el control de no incrementar en términos reales. El tema es que, le quiero yo reconocer que por primera vez ya palpamos de marzo a abril una disminución del 4.5% en términos reales también de lo que es el costo del gas LP, el gas doméstico. Sin embargo, es evidente que esta disminución, aunque ya es un principio y es un asunto importante que va al impacto de los consumidores, no es suficiente. Es decir, a lo largo de los primeros 4 meses del año, lamentablemente sí tuvimos un aumento del 11% en los costos del gas LP. Y de lo que es el mes de abril del año pasado, abril de pues todavía persiste un incremento del 30% en términos reales. Aquí la cuestión, señor presidente, usted ofreció en algún momento, precisamente a una pregunta que yo le planteaba por aquí, que habría una estrategia de parte de su gobierno para lograr la disminución y cumplir con el compromiso que usted ha hecho de que no se incrementen, de hecho, los precios de los energéticos. Aquí, señor presidente, preguntarle si ya hay una estrategia, si ya se tiene diseñado un esquema en el cual se pueda lograr este descenso en los costos del gas. Porque mire, señor presidente, sabemos que México, creo que lo hemos documentado, es el 7º mayor consumidor de este combustible a nivel global. Pemex es el actor preponderante de este mercado. Pemex produce, de hecho, el 35% del gas que se consume en México e importa otro 20% del gas. Naturalmente que hay otro 45% que se importa de parte de distribuidores privados, y afortunadamente existe infraestructura suficiente para almacenar y garantizar el abasto del gas LP. La cuestión es que Pemex, que tiene en sus manos el control del mercado, pudiera de alguna manera, en un gesto de solidaridad con los consumidores, disminuir de alguna manera el precio de venta a ellos. Y la otra cuestión, señor presidente, es que, se ha hablado del tema de los organismos reguladores. En este caso, el mercado del gas está en manos de la Comisión Reguladora de Energía. Es interesante e inquietante ver que, por ejemplo, en el tema del gas, los consumidores pagamos un sobreprecio que ronda el 11%, porque la Comisión Reguladora de Energía nos cuesta a nosotros de manera directa, por ponerle el ejemplo, de cada cilindro de 40 kilos, que cuesta 485 pesos, nos cuesta 55 pesos adicionales lo que cobra este organismo regulador. Entonces, preguntarle, al respecto del tema, si ya se tiene una visión clara de qué es lo que hay que hacer. Sí, estamos atendiendo esta demanda, porque en efecto es de los energéticos el que ha tenido
un incremento y vamos a cumplir con el compromiso de que no aumente el precio de los combustibles. Lo que ya estamos haciendo con las gasolinas y el diésel y la luz va a darse también en el caso del gas. No solo es para que cueste menos el gas, sino también que es importante para mantener controlada la inflación, porque son insumos que influyen mucho, que provocan aumentos de otros precios, carestía, y nosotros tenemos que cuidar mucho que no tengamos inflación descontrolada, porque si se tiene inflación, pues se pierde capacidad adquisitiva. Podemos estar aumentando el salario, pero si hay carestía de la vida, el ingreso no rinde o el dinero no alcanza o se compra menos. Yo lo tengo bien medido y estoy pendiente cuando comparamos salario mínimo con precio de tortilla. Ya les he explicado que en los años 80, al inicio de la política neoliberal, neoporfirista, al inicio de la política de pillaje, que eso sería lo más correcto, un salario mínimo alcanzaba para comprar 50 kilos de tortilla. Cuando llegamos nosotros al gobierno, alcanzaba para 6 kilos el salario mínimo. Y hemos aumentado el salario mínimo cerca del 50% y en la frontera el doble, y ya habíamos avanzado, estábamos como a 9 kilos por salario mínimo, pero como empezando el año han habido aumentos, ya se nos cayó a 8 kilos, a pesar del aumento. Entonces, tenemos que cuidar mucho que no haya inflación, porque si no, no tendría caso el que se tengan más ingresos o que haya crecimiento económico, pero con inflación. Lo importante es que camine, haya crecimiento de la economía y que no se caliente, es decir, que no haya inflación. ¿Sí? Ese es el propósito, o sea, mantener las variables macroeconómicas estables, que no haya devaluación, que no aumente la deuda, que no haya inflación y que tengamos crecimiento y creación de empleos. Esa es la fórmula.
Claro, en el caso del gas, señor presidente, pues es un energético que está en todos los hogares de México prácticamente y en muchos procesos, no nada más de preparación de alimentos, muchos procesos industriales. Yo vivo en Hermosillo y en Hermosillo tenemos una rara efeméride derivado del incremento en los precios del gas. Pues tenemos kilos de tortilla de maíz de 27 pesos, ¿no? Es la tortilla más cara del país. Entonces es evidente que sí padecemos en carne propia esta situación y por eso es que ha sido mi reiterada insistencia sobre el tema de los precios del gas, que al final de cuentas es el único energético que está fuera de la norma que usted mismo implantó, ¿verdad? Yo espero que pronto ya se estabilice, se controle lo del incremento en el precio del gas y que nos ayuden los distribuidores, porque podemos tomar medidas como la reducción del IEPS, pero a veces esos subsidios, porque así se les debe de llamar, no hay que satanizar la palabra subsidio como lo hicieron los neoliberales, porque hay subsidios en todo el mundo, se apoya a productores con subsidio. El ejemplo más claro es el subsidio a todos los productores en Estados Unidos, a los productores agrícolas en Estados Unidos. El subsidio equivale a todo su costo de producción. A un granjero, a un productor, el Estado le da un subsidio equivalente a lo que le cuesta producir, de modo que por eso puede vender a mejores precios, porque recibe ese subsidio. Entonces, lo importante aquí es que ese subsidio realmente sea para beneficio, que no se distorsione, que no se quede en los intermediarios, que se traduzca o que llegue de manera directa al productor y que llegue de manera directa o se traduzca en beneficio del consumidor. Eso es lo que hay que buscar y es lo que estamos haciendo en todo, sobre energéticos en especial. Tengo otro tema, señor presidente. Bueno, ahora que hablan de vacunación, y a propósito del tema, de parte de la Asociación de Mineros Retirados de Cananea, bueno, me pidieron que le hiciera, primero que nada, un reconocimiento y que le agradeciera personalmente porque ellos ya están vacunados, incluso ya en segunda dosis, todos ellos son adultos bastante mayores, y bueno, pues ya regresó la tranquilidad a ellos, a sus casas, a sus vidas, precisamente porque lograron finalmente, pues, digamos, vencer la incertidumbre que plantea el coronavirus. A propósito de Cananea, hay un tema, señor presidente, que yo le quiero poner a su juicio, y es el asunto del famoso 5%. Relacionado con la venta de la mina a Grupo México. Usted sabe que hubo un acuerdo para que el 5% derivado de esta operación, es decir, $55 millones, se entregaran precisamente entre 2.998 ex trabajadores mineros. Y esto pues ha sido objeto de un litigio largo en donde, bueno, desde el año 2006, es decir, hace 15 años, bueno, pues se inició con este debate jurídico, del cual hubo un laudo hace exactamente 3 semanas. Hubo un laudo favorable, pues, a los quejosos que manifestaban que no habían recibido este monto en particular. El laudo dice, y se lo voy a leer porque es imposible que me lo aprenda de memoria, que se condena al Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos similares de la República Mexicana y al licenciado Napoleón Gómez Urrutia, ambos como responsables solidarios, para hacer efectivo a favor
favor de cada uno de los actores el derecho de beneficiarse de la distribución proporcional de la cantidad de $54,844,470.90 del extinto fideicomiso número 10964526, entregados antes precisamente al sindicato minero con fecha del 3 de marzo del 2005. El asunto es que al aparecer este laudo, el sindicato minero aparece y dice que es un laudo que es incorrecto y se niegan a cumplir con lo que les están ordenando. Entonces, precisamente los mineros de Cananea, entre ellos la Asociación de Mineros Retirados, pero muchos otros que también participan, incluso trabajadores en activo, me piden, señor presidente, que le haga saber esta situación y me piden que le solicite, en todo caso, como no hay un acuerdo entre las partes, aunque existe un laudo, ver si es posible que se dé la mediación de parte de su gobierno para resolver este conflicto. Sí, sí lo hacemos. ¿Cuánto es lo que se les está ordenando? Son 54,844,470 $.90. Es decir, son alrededor de 1,000 millones de pesos, ¿no? Lo que está por ahí pendiente. ¿Y eso es la totalidad o es a un grupo? No, es la totalidad. La totalidad. Es la totalidad, es a todos. Eso lo resolvieron ya en el Poder Judicial. Hace 3 semanas que está el laudo. ¿Y no apelaron a otra instancia? ¿No acudieron a otro recurso? ¿Ya es la última instancia? Exacto, ¿Ya es cosa juzgada? Es que el laudo es inapelable, señor presidente. Entonces, el sindicato aparecieron 13 representantes jurídicos señalando que no, que porque había otras instancias, pero no, es en definitiva la instancia. Entonces, lo que quieren, pues es en pocas palabras lo que en justicia les corresponde, señor presidente. Sí, nosotros vemos eso en la mediación para que se cumpla con el laudo, si es que ya se agotaron todas las instancias legales. Eso lo vamos a analizar en la Consejería Jurídica de Presidencia, y si ya es una resolución en firme, entonces vamos nosotros a buscar que se llegue a un acuerdo, que haya una conciliación. De acuerdo. Como último punto y relacionado a Cananea, señor presidente, que es en el mismo sentido, ¿no? Los extrabajadores, en este caso, bueno, la Asociación de Mineros Retirados de Cananea, tienen un tema que deriva precisamente de esta venta de lo que es la mina a Grupo México, y es que ellos en su momento no tenían servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, servicios médicos y por supuesto tampoco las prestaciones del caso. Es un tema que ya hemos tratado aquí. Se ha avanzado en las pláticas, en los acuerdos, sin embargo, no se ha llegado a una resolución. Lo que me dicen es que prácticamente lo único que necesitan es que Zoé Robledo, el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, los vea, los atienda y tomen los acuerdos finales para que puedan ya ser objeto tanto de las prestaciones médicas como de ser inscritos en la nómina de jubilados, que para ellos es pues un asunto sumamente importante, dado que son personas, como le explicaba hace un momento, todos de la tercera edad, muchos de ellos en condiciones muy precarias y que bueno, están a la expectativa de que esto suceda, ¿no? Bueno, en eso sí tengo la información de que se está atendiendo. Zoé Robledo, el director del Seguro Social, ya está atendiendo esta demanda, que es muy justa, porque cuando inicia el conflicto se suspenden los servicios médicos, algo que no debió hacerse, y ya Zoé me consultó sobre este tema y hay instrucciones precisas de que se resuelva todo lo relacionado con la atención médica y buscar la forma de reconocer a los trabajadores pensionados con sus derechos. Eso ya lo está atendiendo Zoé. Yo estoy seguro que nos está escuchando o le van a comentar, y mañana
podemos informar sobre este tema en particular, que a mí me importa mucho porque me consta de que se quedaron sin servicio médico y que fue una gran injusticia. Hay muchos asuntos pendientes. Mi preocupación y mi ocupación es que no termine nuestro gobierno y queden estos saldos, estos pendientes que se originaron por injusticias que se cometieron durante el periodo neoliberal, que fue un periodo nefasto, donde se despidieron trabajadores, en donde hubieron muchas injusticias de todo tipo, violación de derechos humanos. Entonces, todo lo que podamos resolver de esos temas los vamos a dejar atendidos. Por ejemplo, en el caso de Sonora, lo de la contaminación del río Sonora es un pendiente, lo de la guardería es un pendiente. Entonces, tenemos que seguir avanzando en todo esto, pero es Sonora y son temas pendientes en Sinaloa y en Baja California, en todos lados, todo el país. Fue como un vendaval. ¿Sí? El neoliberalismo hizo muchísimo daño a todo el país. Entonces, ahí vamos a ir reparando daño en la medida de nuestras posibilidades. A ver, sobre el tema. Buenos días, señor presidente. Buenos días, señor subsecretario. Eduardo Esquivel Ancona, Análisis Económico, Grupo SDP. Yo quisiera preguntarle al doctor Gatell y a usted, señor presidente, la Unión Europea tiene planeado pedir el requisito de que para entrar a su país, a los países miembros de que estén vacunadas las personas, ¿no? Contra el coronavirus. Pero en la lista que tienen ellos no aceptan la vacuna Sputnik, la vacuna rusa, ni tampoco aceptan la Sinovac, que Sinovac, estas dos vacunas son muy, en América Latina han sido vacunados un gran número de personas con estas vacunas. La pregunta que yo quisiera hacerle, México tiene un acuerdo comercial con la Unión Europea. ¿Qué posibilidades hay de que se negocie en México que sí acepten la vacuna rusa y la vacuna Sinovac para entrar al requisito? Porque si uno no está vacunado o tiene estas dos vacunas, si uno quiere ir a algún país europeo, tiene que esperarse 21 días de estar aislado y se vuelve un problema. Y yo creo que ellos pierden y México también pierde negocios. Hay personas que van a hacer negocios y no se pueden esperar 21 días de estar ahí en esos lugares para la cantidad de dinero, las posibilidades de hacer negocio, y las personas que son turistas, pues a ellos no sé. Yo creo que todo eso se tiene que ir ya normalizando, porque en general está bajando el número de contagios, es mundial. Es muy lamentable lo de la India, lo de Brasil, de otros países, pero en general, el caso de
Europa, hay una disminución y se está avanzando en la vacunación en los países europeos. Entonces, creo que esto va a ayudar mucho a que se normalicen las relaciones y que no haya medidas estrictas o que haya flexibilidad. Nosotros tenemos buenas relaciones con la Unión Europea. Por ejemplo, tenían una disposición de no permitir que vacunas que se produjeran en Europa se exportaran. Y hasta ahora la Pfizer viene de Europa y ahora se logró que empiecen los envíos de Estados Unidos. Y esto es un acuerdo con la Unión Europea, es un trato que han dado especial a México. Entonces, yo estimo que ellos van a ir aceptando pues que debe de haber una concepción universal en todo lo que tiene que ver con salud y con las vacunas, independientemente de la marca, de la ideología, de los países de origen, y van a ir cambiando las cosas. Ese es mi punto de vista. No sé si hay, bueno, eso no, porque nosotros tenemos un comparativo de cómo estamos afectados por la pandemia con relación a otros países. Y una de las cosas que estamos viendo es que están bajando no solo contagios, sino lo más importante, fallecidos en casi todos los países del mundo. Por ejemplo, han bajado los fallecidos en España, en Alemania, considerablemente. Estados Unidos también está logrando, ya por efectos de la vacunación, reducir su tasa de mortalidad por COVID. Nosotros también. Acuérdense de que sostuvimos que íbamos a vacunar a adultos mayores primero, porque eso nos garantizaba disminuir la tasa de mortalidad de adultos mayores hasta en 80%. Eso es lo que nos comunicaron los especialistas, los técnicos, los científicos. Entonces, eso nos da tranquilidad. No podemos, desde luego, confiarnos, pero entre más avancemos en la vacunación, mejor. Y yo no sé si tengas tú algo que agregar sobre esto de la Unión Europea. Un par de elementos, presidente, si me lo permite. Desde el punto de vista técnico de la salud pública, existe un soporte a esta perspectiva político-diplomática que está explicando ampliamente el presidente. Y básicamente consiste en lo siguiente: para que una intervención de salud pública sea útil, lo que se requiere es, sobre todo, consistencia en esa medida. ¿A qué me refiero? Si las vacunas son eficaces, está documentada su eficacia a partir de los ensayos clínicos, en algunos casos ya se está documentando su efectividad, es decir, su beneficio en condiciones reales, no tendría por qué esa medida excluir a las vacunas o a las personas vacunadas con intervenciones efectivas. Entonces, ahí, si esto se plantea de esa manera, habría una inconsistencia técnica,
porque se preferiría a unas vacunas sobre otras a pesar de que la ciencia demuestre que son equivalentes. Y eso, desde luego, reduciría las oportunidades de la Unión Europea o cualquier otra zona del mundo o país específico de tener una normalización de sus actividades económicas, sociales, de comercio, etcétera, a partir de la medida de salud pública. Entonces, también, insisto, la perspectiva de salud pública también indicaría que no hay una razón por la que se deba preferir unas vacunas sobre otras cuando en condiciones iguales, en condiciones de estándares científicos, demuestren ser igualmente eficaces. Otra pregunta. En enero de este año, el gobierno dio de baja o canceló una empresa filial de Pemex que se llama PMI, que se llamaba PMI Holding o algo así. Esta empresa tenía un funcionamiento muy raro. Esto se hizo a finales de los 80 por Pedro Aspe Armella. Esta empresa era una filial de Pemex que tenía la misión de bajar la carga fiscal. No tenía empleados, pero ese sí, llevaba todas las negociaciones de Deer Park, o sea, ellos fueron los que adquirieron la mitad de la refinería de Deer Park en Texas. Ellos eran los que negociaban cuántas barriles de petróleo de tipo Maya se llevaban allá y se regresaba ese petróleo con gasolina, pero se vendía, aunque éramos socios, el precio que se le daba a México pues era el precio internacional, no había ningún precio extra. Y hay la sospecha de que esta empresa que manejaba millones y millones de dólares, ponía ese dinero en paraísos fiscales. Hubo denuncias, se hizo un arqueo, una auditoría a esta empresa que no tenía empleados, que podríamos decir que es fantasma. Esa sería la pregunta, o sea, se dio de baja, pero se hizo una auditoría después de tantos años de estar esta empresa manejando millones de dólares con poca transparencia y este dinero muchas veces no llegaba a las arcas de la Secretaría de Hacienda. Sí, estamos limpiando Pemex de corrupción y estamos revisando contratos y se va avanzando, pero todavía no terminamos porque fue mucho lo que hicieron de daño, es mucho el daño causado en el periodo neoliberal a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad. Por ejemplo, ya resolvimos lo de Odebrecht, que fue, vamos a decir, ventajoso o justo para la hacienda pública, porque imagínense, el acuerdo que habían firmado era que Pemex le vendiera gas a Odebrecht con un subsidio del 75% de su costo en el mercado, 75%. Entonces, eso ya se resolvió. Ya resolvimos lo de la planta de fertilizante con
el acuerdo de devolución de 216 millones de dólares, que eso también, otro contrato manchado por la corrupción. Ya resolvimos el darle continuidad, que estaba enredadísimo, era una maraña, lo de una planta coquizadora en Tula, que también había participado Odebrecht. A lo mejor algunos se acuerdan de que para traer equipos de esa planta hasta cerraban las carreteras, quitaban los puentes, eran tanques enormes para Tula, y no los instalaron los equipos y se ejercieron 1.500 millones de dólares. Entonces teníamos dos opciones: dejar que los equipos se convirtieran en chatarra o continuar para terminar la planta, que sí es de utilidad porque nos permite producir más gasolinas y no tener combustible de más. Entonces ya decidimos echar a andar la planta de nuevo o seguir la construcción de la planta. Nos va a demandar una inversión de 2.500 millones de dólares. Son de las decisiones que estamos tomando. Estos corruptos que manejaron Pemex en el periodo neoliberal llegaron a vender plantas de nitrógenos para producir nitrógeno dentro de las refinerías. O sea, no vendieron toda la refinería, pero sí plantas que eran de Pemex. Entonces, ahora se están adquiriendo esas plantas y se están revisando contratos. Se hizo un escándalo, ¿se acuerdan? Cuando había un tesoro, decía la publicidad, en el fondo del mar, que había que sacarlo porque había muchísimo petróleo y mucho gas en las aguas profundas. Esto para los jóvenes que querían desde entonces llevar a cabo la llamada reforma energética. Esto fue cuando Calderón, y empezaron a hacer plataformas para extraer petróleo, gas, pagando muchísimo dinero de renta de las plataformas. Bueno, quedaron plataformas enfrente de Coatzacoalcos sin que se concluyera todo el proceso de extracción de gas. También inversiones de 1.000, 2.000 millones de dólares, por lo que comentabas de el gas. Necesitamos 2.000 millones más para que esas obras inconclusas las podamos utilizar y que no se pierda ese dinero. Entonces estamos en eso, pero aquí me podría pasar toda la mañana hablándoles del rescate de Pemex, de la Comisión Federal de Electricidad, lo que yo les comentaba. Fíjense la gran injusticia de que les daban
contratos para comprarles la energía eléctrica a precios elevadísimos, con subsidio a las empresas particulares, pero además les daban los créditos con la banca de desarrollo, con Nacional Financiera, negocios redondos, mejor dicho, actos descarados de corrupción. Entonces, vamos avanzando, nos dejaron muchísimos problemas. Ayer tuvimos una reunión porque les voy a mostrar algo, porque quiero que la gente se vaya enterando cada vez más de el terrible daño, el tremendo daño de la corrupción. A ver si podemos poner la lámina de la importación de gasolinas. Son dos, de gasolina y de diésel, por las aduanas. Todavía no terminamos de limpiar las aduanas. Señor presidente, ¿y cómo sería la relación ahora que ya no existe PMI entre Pemex y Deer Park? ¿Cómo se va? Porque estamos atendiendo ese asunto, porque en efecto, esta fue una refinería que se construyó en el tiempo de Salinas y en vez de hacerse aquí, se hizo en Texas. Y Pemex aportó el 50% y Shell el otro 50%. Nada más que en efecto desde entonces Pemex no ha tenido utilidad, ni ha habido transparencia, porque la administración, de acuerdo al contrato, la lleva Shell y han decidido que la utilidad se reinvierta en la refinería, de modo que desde que se construyó no ha habido beneficios para México. Si acaso el que se pueda procesar crudo mexicano, pero se vende, como tú dices, al mismo precio o lo compran al mismo precio, y en los últimos años hasta han bajado la compra del crudo. Entonces, pero así como eso, tenemos muchas otras cosas. Tenemos la venta de las acciones que se hicieron en la época de Felipe Calderón, acciones de Pemex que tenían Repsol, que se vendieron a muy bajo precio y que apenas las adquirió Repsol se fueron para arriba en el mercado financiero. Pero muchísimas cosas se dedicaron a saquear, por eso es el enojo que tienen. A ver si están las láminas. Sí, de aduanas, nada más para que… Y esto además, porque se los mando a avisar a los contrabandistas y a los distribuidores. Miren, el 2 de marzo mandos militares quedaron al frente de la Administración de Aduanas para frenar el contrabando fiscal. Tomamos esa decisión de que en los puertos, la Marina y en las aduanas de la frontera
la Secretaría de la Defensa. Como resultado, se estima que durante el mes de marzo las ventas de gasolinas y diésel incrementaron 47.8 millones de barriles diarios, lo que representa 6.7 de las ventas totales. O sea, Pemex vendió más. Sí. Esto implicó un incremento en los ingresos en Pemex de 2.345 millones de pesos. Y el país recibió por impuestos a los combustibles 2.338. Todo esto porque se evitó el contrabando de gasolinas y de diésel. Esta cantidad solo por el control de 3 aduanas, porque ahí comenzamos: Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo. Eso es lo que tenía estimado Pemex y esto es lo que sucedió. Pero terminando marzo vuelve a caerse, porque tenemos información que están metiendo los autotanques por las otras aduanas. Eso es gasolina y esto es diésel. Cuando sucede esto, que empiezan los ensayos, vamos a decir, el control del ejército en estas aduanas, los distribuidores de México que recibían gasolina y diésel de contrabando empiezan a buscar a Pemex para comprarle a Pemex. Y estuvieron comprando. No lo hacían, tenía tiempo. Pero como le sacan la vuelta, vuelven otra vez a comprar gasolinas y diésel de contrabando. ¿Qué les comento a los distribuidores? Que no están haciendo bien, que están actuando de manera ilegal y que nosotros somos muy perseverantes y que no vamos a permitir que le roben al pueblo. Así de sencillo. Y que no nos vamos a cansar. Entonces, ayer ya tuvimos una reunión y di la instrucción de que todas las aduanas de la frontera van a estar a cargo de la Secretaría de la Defensa y todas las aduanas de los puertos van a estar a cargo de la Secretaría de Marina. Pero no solo es este contrabando, es todo lo que entra por relaciones de complicidad que se dan, desgraciadamente, vicios arraigados en aduanas y así en otras partes del gobierno. Pero todo depende de que no nos cansemos, que sigamos limpiando de corrupción al gobierno, aunque se enojen los corruptos,
ahora están desatados. Roberto Madrazo, Diego Fernández de Ceballos, puras finísimas personas atacándonos. Sobre todo porque vienen las elecciones y le están subiendo el volumen, están desesperados, ofuscados, porque están viendo que la gente pues ya ha tomado conciencia, cosa que me da muchísimo gusto, mucho gusto, de que la gente cada vez está más despierta. Entonces, todas estas campañas en contra del gobierno ya no tienen el efecto que tenían antes. Por cierto, quedamos en ver cuánto costaba votar en el extranjero, cuánto tenía de presupuesto el INE. ¿Tienen el presupuesto? Ah, bueno, pero entonces háganlo, porque sí tenemos que tener. ¿Cuánto es el presupuesto? ¿Cuánto? 111 millones. A ver, hagan ahí la división para ver cuánto cuesta cada voto. 3.434 pesos por voto. Si votaran todos. ¿No hay? Ah, es para gobernadores. Muy bien. ¿Y qué pasó con el que entregaba dinero a cambio de votos? El que ofrece dinero a cambio de votos. ¿Fue cierto o no? Sí, es cierto. A ver, pon la imagen. Ándele. Reforma. Pues es que es candidato de Reforma, del Partido de Reforma, del Partido del Norte. ¿Y le dio primera plana? A ver. A ver a la gente, que el presidente que viene de una lucha de años por hacer valer la democracia, no denuncie esto, porque es injerencia en lo electoral. ¿Que no todos los mexicanos tenemos la obligación de hacer realidad la democracia? ¿Cómo creen que me voy a quedar callado si esto es lo que más ha dañado y ha impedido que en México haya una auténtica democracia? ¿Cómo me voy a quedar callado ante la compra del voto? Eso es lo que dice el Reforma. Pues no, sea del partido que sea, si hay acciones fraudulentas, se tienen que denunciar.
Si no, ¿para qué se reformó la Constitución? Con el propósito de que el fraude electoral sea considerado delito grave. ¿Para qué tenemos la Fiscalía Electoral? En vez de que el Reforma esté diciendo de que está mal que hagan eso, defiende estas actitudes antidemocráticas. Muy bien. Entonces sí fue cierto, yo pensaba que era falsa la información. ¿Ya hay más? Sí, y hay que denunciar la entrega de despensas, la entrega de dinero, las amenazas, todo. Todos tenemos que ayudar. Estas tienen que ser las elecciones más limpias, libres en la historia de México. Cuidar eso y no estar pensando que la democracia la van a garantizar el INE, el TRIFE o el Reforma, pues han sido siempre los más tenaces violadores de la ley y los más opositores a la democracia. La paradoja es de que el INE, en vez de garantizar la democracia, ha sido creado y funciona en los hechos para impedir la democracia. Eso es lo que estamos viendo, porque esto no lo ve el INE, se hacen de la vista gorda. Adelante. Nueve para gobernaturas y 2 para diputaciones locales. En el exterior, de acuerdo. Pero hay 15 estados con elecciones de gobernador y todos. Hace falta que se reforme para darle la oportunidad, el derecho, que se garantice el derecho a los mexicanos en el extranjero para poder votar. ¿Cómo no van a poder votar? ¿No pueden votar para diputados federales? A ver si seguimos, ¿no?, sobre el tema. En la revista Contralínea publicamos un reportaje sobre mexicanos contra la corrupción, es un reportaje seriado. En la última entrega documentamos a partir de documentos internos de la organización cómo Estados Unidos es el principal financiador de esta. Tan solo en 2019 y 2020 le transfirió 25.7 millones de pesos y en esos años quien presidía esta organización era precisamente Claudio X González Guajardo. En esos mismos años
años esta organización se dedicó a impedir o tratar de impedir algunos de sus proyectos más importantes. Entre ellos, bueno, como ejemplo, el máximo ejemplo fue todos los amparos que esta organización promovió en contra de la cancelación del aeropuerto de Texcoco, pero también intentó impedir otros proyectos de su gobierno. Además de Estados Unidos, hay otras organizaciones ligadas al gobierno estadounidense que han financiado esta organización, como la ANED y la USAID. Pero también hay fundaciones de empresarios mexicanos que están siendo opositores a su gobierno. Por mencionar algunos, está Alejandro Martí, está la fundación también de Díez Morodo, está la fundación del Valle y del dueño de Cinépolis. Entonces, la pregunta, presidente, es si usted consideraría que esto es una injerencia del gobierno de Estados Unidos en asuntos que solo competen a México, porque finalmente estos son grupos opositores a su administración y estos recursos los entregó directamente a través de la Embajada de Estados Unidos, el propio gobierno de Estados Unidos, es decir, está financiando a grupos opositores a su gobierno. Pues si es cierto lo que tú planteas, amerita una nota diplomática al gobierno de Estados Unidos y lo haríamos. Te pedimos que nos ayudes a tener las pruebas y lo haríamos. Presentaríamos una queja al gobierno estadounidense porque es injerencia, o sea, es intervencionismo. Si ellos están financiando a estas organizaciones, sí lo vamos a hacer. ¿Cuándo publicaron ustedes esta investigación? La semana pasada. Y son documentos internos de Mexicanos contra la Corrupción, donde se demuestra que es el gobierno de Estados Unidos a través de su embajada, además de lo que dan estas otras organizaciones ligadas al gobierno estadounidense como la USAID y la ANED. ¿No tienen ahí la revista? Bueno, ¿Es la pasada? Sí, es la edición pasada, sí. Sí. Y también en otro tema le queríamos comentar, presidente, y a ver si usted está enterado, que, bueno, hace casi 2 meses usted dijo aquí que era inmoral que el líder sindical de Petróleos Mexicanos, Carlos Romero Deschamps, estuviera de vacaciones hasta 2024 esperando a que su gobierno terminara para reactivarse. Sin embargo, bueno, a pesar de que hubo prácticamente una instrucción de que se jubilara y se presentaron los documentos, en realidad esto no ha ocurrido, presidente. La Administración de Petróleos Mexicanos aún no queda en firme justamente que este líder sindical quede ya jubilado, y lo que sucede con él, y usted lo conoce de mucho tiempo, es que es un personaje muy activo. Ha estado reuniéndose con exdirectores de Petróleos Mexicanos, concretamente con Luis Ramírez Corzo y con Juan José Suárez Coppel. También se ha reunido con empresarios o personajes vinculados a estos empresarios que se les conoce como el cártel del gas. Entonces, preguntarle si estaba enterado de esta situación, que aún no se le jubila. Además, todo esto en el contexto de las próximas elecciones de la dirigencia sindical, ¿no? O sea, por eso está tan activo este personaje. Si estaba enterado, si el director general de Petróleos Mexicanos le ha informado por qué no ha quedado en firme esta jubilación y por qué se le sigue permitiendo pues tener toda esta actividad, ¿no? Cuando todos sabemos que es un líder que se ha caracterizado por muchos actos de corrupción en el pasado. Pero ya está jubilado. Ese es el informe que yo tengo. Fuentes internas nos dicen que no bueno, se ha jubilado, que no ha quedado en mañana firme. A que informemos sobre esto, porque sería muy grave que no se cumpliera con una instrucción en Pemex. Entonces mañana vamos a informar. Yo tengo noticias de que ya se jubiló y
al principio, cuando ustedes hicieron esa denuncia, yo no sabía y me pareció una inmoralidad, independientemente del contrato colectivo, de la cuestión laboral. Imagínense un dirigente que está por décadas como representante de los trabajadores petroleros, se retira y antes de jubilarse pretende recibir vacaciones que supuestamente las fue acumulando y que le alcanza o le alcanzaba hasta para llegar al 2024 de vacaciones. Pues es una burla para todos y una inmoralidad. Entonces, instrucciones para que eso se evitara. Y ahora me dices de que no estén firme. Mañana aquí lo vamos a aclarar, si te parece. Y lo otro, me importa mucho por la injerencia del gobierno de Estados Unidos, de ser cierto. No tengo duda de la actitud opositora y golpista de Claudia X González y de otros. Siempre han estado impidiendo que se avance. Y sabía yo de que ellos eran los que estaban promoviendo los amparos y financiando a agentes para que se ampararan en contra de las obras que estamos realizando. Eso lo sabía. Y también de algunos otros empresarios que todavía están inconformes porque eran los hijos predilectos del régimen corrupto. Entonces están molestos. Pero si Estados Unidos interviene y el dinero lo dieron en la embajada, vamos a presentar una queja. Hoy mismo la vamos a presentar, porque eso no debe de ocurrir. Sí, vamos a revisar bien el asunto. ¿Nos vas a ayudar para tener los originales o los documentos? Y felicidades por la investigación. Presidente, y en un último punto, nada más el compañero mencionaba a PMI Holdings BV, que es una de las empresas privadas que Petróleos Mexicanos diseminó en todo el mundo. Esta estaba radicada en los Países Bajos. Sobre esta, no solamente es el tema de Deer Park, presidente, esta empresa, que en efecto es unimembre, no tenía ni empleados ni tampoco oficinas, y estaba además en Países Bajos, que es considerado un paraíso fiscal o un país fiscalmente laxo. Esta controlaba
tesorería centralizada del Grupo PMI. Es decir, todos los recursos de importaciones y exportaciones que hacía Petróleos Mexicanos en mercados internacionales pasaban por esta tesorería. Entonces, es muy importante, presidente, que se le dé seguimiento a qué va a pasar con ese dinero que estaba en la tesorería centralizada, porque es recursos públicos, aunque Petróleos Mexicanos en el pasado decía que no eran recursos públicos, que eran recursos privados, porque todas estas empresas eran consideradas privadas. En realidad son recursos públicos que se deberían de repatriar, presidente, que nos ayudaría mucho en esta época de pandemia y de crisis universal que estamos padeciendo también como México, que ayudaría mucho que este dinero se repatriara y pues contribuyera a la compra de vacunas o a cualquier otra circunstancia de salud o de beneficio público. Gracias, presidente. Muy bien. ¿Qué les parece mejor si viene el director de Pemex y que explique sobre todos estos contratos manchados de corrupción? Mañana que esté aquí. Mande. No, está bien el lunes para que se tenga tiempo informar bien lo de Romero de Champs, lo de la nota diplomática o la queja al gobierno de Estados Unidos por esta actitud injerencista, y que le dé tiempo, porque nos hable de Odebrecht, de lo de la planta fertilizante, de lo de Tula, de lo del campo de gas que está en el mar enfrente de Coatzacoalcos, y de muchos otros proyectos, que nos hable de cuántos contratos que se entregaron en la reforma energética están en producción o se están trabajando, porque se acuerdan de los llamados bloques o rondas que se entregaron contratos, a ver cuántos están en actividad, si hay inversión particular, nacional, extranjera, cuánto se ha extraído de petróleo, porque acuérdense que ofrecieron que íbamos a estar produciendo muchísimo más petróleo por la reforma energética, y que nos diga de lo de Deer Park, lo de Petróleo Internacional. Eso de Petróleo Internacional viene desde la época de Salinas, que era una empresa privada o se consideraba completamente independiente de Pemex y del sector público, aunque pues todos los beneficios tenían que ver con la venta del petróleo y de la compra también de combustibles, que nos informen sobre eso. ¿Y cómo se está limpiando Pemex? En general, ¿cómo vamos en Pemex? Que nos informe el lunes el director de Pemex. Ya terminamos, nos vemos mañana.